Muy bien, vamos a resolver otro problema de momento con respecto a un eje. Para ello vamos a resolver el problema 453. Lo dejo aquí un instante para que le puedas poner pausa, lo copies y ahorita lo resolvemos. Bueno, en este problema lo que nos pide es calcular el momento de estas dos fuerzas con respecto al eje OA. Para poderlo hacer, lo que vas a tener que hacer es por separado calcular el momento de F1 con respecto al eje OA y calcular también el momento de F2 con respecto al eje OA. Entonces vamos a comenzar. Para F1, recuerda que necesitamos tres elementos. El primero es un vector unitario que define la dirección del eje. En segundo lugar, un vector de posición que va de cualquier punto del eje a cualquier punto de la línea de acción de la fuerza. Y finalmente a la fuerza en forma vectorial cartesiana. Entonces, como dijimos, vamos a comenzar con F1. Lo primero que vamos a hacer es determinar el vector unitario que define al eje OA. Para poder calcular ese vector unitario, nosotros necesitamos el vector de posición y dividir entre la magnitud. Para ello, vamos a definir al vector primeramente de posición y será del punto O a este punto que le he llamado A. El punto O es el origen, tiene coordenadas 0, 0, 0. Y el punto que hemos llamado A, pues sería una componente en X de 5 por el coseno de 30 y una componente en Y negativa de 5 por el seno de 30. Entonces aquí ya lo he escrito, el punto inicial es el origen 0, 0, 0, el punto final es el punto A, que es 5 por el coseno de 30 en Y, o en X, menos 5 por el seno de 30 en J, y 0 y 0 en la dirección K. Haciendo el cálculo ya tenemos 5 por el coseno de 30 es 4.33, menos 5 por el seno de 30 es menos 2.5 y 0. Recuerda que para sacar el vector de posición es puntos finales menos puntos iniciales. 4.33 menos 0, 4.33 en I, menos 2.5 menos 0, menos 2.5 en J, y 0 menos 0, 0 en K. A esto le sacamos su magnitud, nos da un valor de 5 y el vector unitario queda como cada una de las componentes entre la magnitud. Esto es 0.866 en I, menos 0.5 en J y más 0 en K. Bueno, ahora vamos a continuar con el vector de posición R. Este vector de posición R es un vector que va desde cualquier punto de la línea de acción del eje a cualquier punto de la línea de acción de la fuerza. En este caso voy a considerar que va desde el origen 0 hasta este punto B. Punto inicial es entonces el origen 0, 0, 0 y el punto final es esta B. Para sacar las coordenadas de este punto B vamos a utilizar este valor que es de 4. Así para las X tendríamos 4 por el seno de 30 y para las Y tendríamos más 4 por el coseno de 30. En Z tendríamos 6 pies. Entonces esto ya lo hemos definido aquí. Punto inicial es el origen, punto final es en X 4 por el seno de 30, en Y más 4 por el coseno de 30 y en Z 6. Ya haciendo el cálculo, 4 por el seno de 30 es 2, 4 por el coseno de 30 es 3.464 y el 6. Para sacar el vector de posición es entonces puntos finales menos iniciales. 2.2 menos 0 es 2 en I, 3.464 menos 0 es 3.464 en J y 6 menos 0 es 6 en K. Finalmente, necesitamos obtener a la fuerza en forma vectorial cartesiana. Para ello tenemos aquí su magnitud de 80 y unos ángulos con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Entonces se descompone F1 como 80 por el coseno de 120 en I, más 80 por el coseno de 60 en J, más 80 por el coseno de 45 en K. Esto nos da los valores de menos 40 en I, más 40 en J y más 56.57 en K. Ahora, ya con estos tres elementos, vamos a calcular el momento. Recuerda que es un producto cruz, es un determinante en donde en el primer renglón necesitamos poner las componentes del vector unitario del eje. 0.866 menos 0.5 y 0. En el segundo renglón es el vector de posición de cualquier punto sobre el eje indicado a cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza, que hemos definido como 2 en I, 3.464 en J y 6 en K. Y finalmente, en el tercer renglón, a la fuerza en forma vectorial cartesiana, menos 40, más 40, más 56. Resolvemos, ya sabes, siempre hay que poner los signos para los menores y cofactores. Entonces tendríamos más 0.866 multiplicado por el
determinante degradado resultante de eliminar renglón columna. Nos queda punto 3.464, 40, 6 y 56.57. Menos, con este menos nos va a dar positivo. Eliminamos renglón columna, nos queda 2 menos 40, 6, 56.57. Y más 0 que multiplicado por cualquier cosa nos va a dar 0. Bueno, realizando esto, nos va a dar, ya tengo aquí el cálculo, por cuestiones de tiempo lo tuve que hacer antes. Entonces es menos 38.14 más 176.57. Este menos 38 resulta de esta parte. Este 176.57 corresponde a esta sección. Y nos da 138.43. Para sacar al vector o al momento de la fuerza 1 en forma vectorial cartesiana hay que multiplicar esta magnitud por el vector unitario del eje. Vector unitario del eje, que ya lo conocemos, 0.866 en I, menos 0.5 en J más 0 en K, multiplicado por la magnitud. Y nos da un momento de la fuerza 1 de 119.88 en I, menos 69.215 en J, más 0 en K. Ahora, esto que hiciste aquí, lo vas a repetir para la fuerza número 2. Y para la fuerza número 2. El eje OA es el mismo, entonces ya lo tenemos calculado. Es 0.866 en I menos 0.5 en J más 0K. El vector de posición pues será de cualquier punto sobre el eje indicado, que puedo considerar el origen, y a cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza puedo considerar este punto C. Entonces, punto original 0, 0, 0, punto final es C, que es 0, que es 0 en X, que sería 5 por el seno de 30 y negativo en Y, y 0 en Z. Y aquí lo tenemos. 0 menos 5 por el seno de 30 en Y y 0 en Z. Ya me da 0 menos 2.5, 0. Así es de que el vector de posición sería 0 menos 0, 0 en I, menos 2.5 menos 0, menos 2.5 en J, y 0 menos 0, 0 en K. Finalmente la fuerza, aquí la podemos observar como va totalmente hacia arriba, entonces es 0 en I más 0J más 50 en K. Desarrollamos a este determinante. Primer renglón, nuestro vector unitario del eje. Segundo renglón, nuestro vector de posición. Y tercer renglón, las componentes de la fuerza. Resolvemos. Más, menos, más. Punto 866, eliminamos renglón columna. Nos queda menos 2.50, 0.50. Menos y este menos me va a dar más. Punto 5, eliminamos renglón columna. 0.0, 0.50. Y más 0 por cualquier cosa nos va a dar 0. Haciendo ya el cálculo, de esta parte me da menos 108.25, 0 y 0. Entonces, la magnitud de M2 es de menos 108.25. Muy bien, el signo menos implica que el vector del momento no iría siguiendo esta dirección, sino que iría en sentido opuesto. Es lo único que implica este signo menos. Vamos a pasar a forma vectorial cartesiana. Hay que multiplicar esta magnitud por el vector unitario. Haciéndolo me queda menos 93.74 en I, más 54.125 en J, más 0 en K. Y ahora, para obtener el momento total de las dos fuerzas con respecto a este eje, vamos a tener que sumar a los dos momentos. El momento de la fuerza 1, que ya lo tenemos por aquí calculado, ya nada más lo transcribo, y el momento de la fuerza 2, que también lo tengo aquí, se suman vectorialmente y me da este resultado. De esta manera concluimos al problema.